es que parece que lo estoy viendo, porque estaba tan unida a mi padre, decía, cuando mi chiquitita está grande, me lava a mí las camisas y yo me ponía más ancha, me ponía yo contenta. Y la última vez que lo vi fue en la cárcel. Como ya era mayor, mi tía me llevaba a todos sitios, a las manifestaciones, a todos lados, me llevaba siempre mi hijo, por eso recuerdo más de ella. Luego después mi abuela y mi madre diariamente me las iban recordando. Yo recuerdo, era un chiquillo con 8 años, pero como no se ha dejado de inventar las cosas en la casa, pues parece que lo está uno viendo. No quería que se hablara tampoco, tenían miedo, porque con lo que habían pasado tenían mucho miedo. Todo el mundo callado, no había quien chistara porque es que te colgaban el pescuezo. Y tocó la puerta cerrada, asustadito. ¿Por qué le hablaba? Cállate, niña, cállate. Aquí en Fuente hay miedo todavía. Hay mucho miedo. En el 36 esto es un pueblo que forma parte de una campiña, que es una campiña de oro. Una campiña de oro en cuanto a las hectáreas, en cuanto a la extensión, en cuanto a la producción, aun siendo de secano, pero en una concentración en muy pocas manos y con unas dosis de injusticia brutales. Esto se mantiene así desde el 19, todo lo que va del 20, y la República, mediante una legislación, trata de favorecer a la clase obrera, que era la gran castigada secularmente. Fuente soportó, como todos los pueblos de la campiña, esa situación anterior durante siglos. El señorito era el señorito y el cura era el cura, porque el cura era el amigo del señorito. El cura y el señorito formaban las mismas imágenes del mismo poder, y faltaba un tercer pilar, que era la Guardia Civil. Como en toda la campiña, en toda la zona, había grandes terratenientes, en Fuente en concreto uno principal, el duque del Infantado, que era propietario prácticamente de casi de 2/3, ¿no? El propio duque del Infantado tenía tierras en arriendo a la oligarquía fontaniega. Esta gente formaban un grupo cerrado, que en definitiva eran meros imitadores de la nobleza. Las clases poderosas en este país no solamente eran clases que tenían medios y que tenían dinero, sino también muchas de ellas humillaban a las otras clases con sus actitudes y comportamientos. Y la gente no reaccionaba ante eso. La reacción costó mucho y muy poco a poco a través de los movimientos sindicales, y es la República la que hace estallar, precisamente ya generalizar, llegar a todos los rincones. Era la República de la ilusión, y ese sentimiento nacional se traslada a Fuente. La gente se ilusiona con un nuevo concepto de la política, más participativo. Los jornaleros por fin ven que sus reivindicaciones pueden llegar a realizarse, y esa ilusión en el pueblo jornalero pues se traduce fundamentalmente en un resurgir de la economía, de la educación, todo de la mano de la nueva Constitución republicana, y de la incorporación de la mujer al trabajo, que sabemos que aumenta. Lo mismo que por primera vez en Fuente tenemos una escuela pública mixta. Cuando llega la República, trae consigo inmediatamente cosas efectivas. Se sube el salario a 5 pesetas, por ejemplo. Es una subida que en su día tuvo un impacto impresionante. Eso es en el propio verano del 31. Y se sube por poner un salario mínimo que no se pague menos de eso, porque se estaban pagando salarios de verdadera hambre. No pasaba absolutamente nada. Y se aborda sobre todo un problema capital en este país, que era la educación. Era pues crear escuelas, enseñar a la gente, ¿no? Porque las únicas escuelas que había, que eran muy pocas, la mayoría estaban en poder de la Iglesia. Pues se trataba de empezar a educar a la gente con una enseñanza pública. Y ahí vino la gran oposición de la Iglesia Católica. Hasta ahora tenía un monopolio, ¿no? Sobre todo en ese terreno, ¿no? Y ahí fue un ataque de la República directo, ¿no? Contra ese principal monopolio, ¿no? Cada párroco hacía un informe
cada 5 años, se llamaba Estado de las Almas, se llamaba. Y el que se hizo durante la República fue en el 32. El siguiente era en el 37. En realidad el Estado de las Almas, lo que llamaban ellos Estado de las Almas, no era sino un informe político-social del pueblo. No van a misa, no se casan, se divorcian, no quiere que les lleven el viático, leen periódicos disolventes, prensa comunista, esto está perdido, a mí ni me saludan, me tratan como un hombre, decía, me tratan como un hombre. Entonces, bueno, pues esta situación en el 32 ya hablaban de que un 90% de la gente pues ni pisaba la iglesia ni nada, iban por otro lado. O sea, eran plenamente conscientes de que el rebaño ya estaba por otro sitio, ¿no? Entonces ahí ya la República da un paso importante adelante, pero se granjea en la enemistad abierta de la Iglesia, que se coloca desde ese momento frente a la República, como los patronos, ¿no? Se posicionan todos frente a la República porque ven, primero, esa actuación decidida a la defensa de los derechos sociales, pero sobre todo ven, y con verdadero terror, cómo los trabajadores se están organizando, los sindicatos. Los sindicatos están recibiendo afiliaciones masivas. Los porcentajes de afiliación que se dan en 1931 en el sindicalismo en este país son del 70 y del 80% de la población activa. Eso les causa un terror terrible porque empiezan a conseguir sus objetivos. Y a medida que con paros y con protestas empiezan a arrancar poco a poco diferentes parcelas, saben positivamente que si eso no se le pone un coto, se ha acabado la etapa anterior. Se pusieron en marcha una serie de leyes, sobre todo en el campo que tan necesitado estaba. Se formaron los jurados mixtos en las distintas zonas. Fuente pertenecía a la Écija. Y ahí estaba representado una representación oficial, estaban representados los trabajadores y la patronal. Y de ahí tenía que salir acuerdos en cuanto a sueldos, horarios y demás, ¿no? Por primera vez, ¿no? La gran mayoría de la población, y cuando digo la gran mayoría, lo digo incluso porcentualmente, empezó a estar dispuesta a movilizarse y a concienciarse para conseguir algo que hasta entonces la gran mayoría no creía posible conseguir. La República abrió la puerta a poder luchar y a poder ser. Entonces, desde ponerle la jornada de 8 horas de trabajo, de poner por vez primera los convenios colectivos, de la ley que más reventó a los terratenientes de estas campiñas, que era la ley que impedía traer esquiroles de fuera en caso de huelga. Entonces, pues eso daba un respiro a esa clase obrera, a la prohibición del trabajo de los niños y de las mujeres en esta jornada agotadora de 14 y 15 horas. Por fin, en el 31 se declara el sufragio universal, la mujer accede al voto, la mujer accede al mundo laboral en las mismas condiciones que el hombre, se equipara salarialmente, por fin la mujer tiene derecho a decidir sobre sí misma. Podían salir a la calle, podían decir en público lo que pensaban, podían en otros estatus, en otras clases sociales acceder a determinados trabajos, podían tener la patria potestad, podían viajar al extranjero sin permiso de sus maridos, se reconocía el matrimonio civil. Esa misma mujer que por fin puede acceder en las mismas condiciones que el hombre a una educación porque era el requisito fundamental para la liberación de la mujer. Erradicar la elevadísima tasa de analfabetismo que existía. Los republicanos en principio se oponen a conceder el voto a la mujer. Y tan es así que cuando se le concede y se celebran las elecciones ganan las derechas. Porque las mujeres estaban sometidas a un control ideológico a través de los confesionarios, de las iglesias. El derecho al voto es un derecho también simbólico que representa un poco que la mujer en un determinado momento tiene un carácter de lo que es de sujeto social, de sujeto en pie de igualdad con el sujeto hombre, ¿no? Además de ese derecho al voto, la Constitución de 1931 recogía, digamos, una serie de derechos que igualaban a la mujer
al menos jurídicamente, en relación al hombre. Y esta igualación jurídica era muy importante, aunque después en la sociedad las cosas fueran un poquito más atrás. Ese fenómeno pesaba mucho en los pueblos, de forma y manera que luego se produce un vuelco, hay una formación, los partidos políticos de izquierda, se hace un llamamiento a las mujeres para que voten las candidaturas del Frente Popular, y las mujeres que perdieron las elecciones en el Bienio Negro las ganan en el Frente Popular, con lo cual eso ya a los patronos les pone en enfilarla. Eso de una mujer supiera leer y escribir, los ateneos libertarios, las casas del pueblo, las clases de alfabetización, es decir, las mujeres de pronto se entregan a la cultura. Hay una legión de mujeres maestras republicanas que van por los pueblos, pues ese movimiento republicano arraiga especialmente a las mujeres. Ella iba, como aquí le llamaban, la casa del pueblo, y ya mi abuela, pues claro, le interesó aquel mundo porque iba a las reuniones, iba y ayudaba en lo que podía a los trabajadores. Aunque trabajaba en todo lo que encartaba, ya se casó y lo mismo se tiró al campo, que era lo que encartaba. Pero mi padre era un hombre de cultura. ¿Sabes? Que no es como antiguamente, ¿sabes? Que la mitad de las criaturas no tenían ni colegio ni nada. Ya ves, en la casa del pueblo, que se llamaba la casa del pueblo entonces, el que daba clase era de noche, de día trabajaba y de noche daba clase a los obreros. Porque decía que tenían que saber siquiera el cumplimiento de su obligación, y cuando haya que defender una cosa, porque no van a saberlo. Mi padre era el delegado de la Casa del Pueblo, tercer alcalde del ayuntamiento. Claro, le gustaba la política y le decía a mi madre: Manuel, chiquillo, que tú pierdes muchos días, y es verdad, perdía muchos días por causa de la política. No ganaban ni una peseta, no ganaba más que el alcalde, el primer alcalde, y el sueldo bastante chico. Calvo Sotelo tiene una actuación en las Cortes hacia el mes de abril, donde para arremeter contra el gobierno hace referencia a un dossier tremendo de intentos de quemas de iglesias en toda España y en el sur. Y entre ellos hace referencia a un intento de quema de una iglesia en Fuente de Andalucía. Claro, los fontaniegos, cuando leen aquello en la prensa, pues no se lo creen. Se buscan argumentaciones de todo tipo, como se buscan ahora, eso siempre. La derecha controla muchos medios de prensa en este país, cuenta además con una libertad de expresión como nunca había tenido este país, sabe difundirla, sabe generar, ¿no?, los climas de agitación perfectamente, en muchos casos incluso los provoca abiertamente. La actitud empresarial está llevando, ¿no?, a una conflictividad sindical impresionante, ¿no? Se suelen contar los casos siempre al revés, como en la misma historiografía de Franco, olvidando que los patronos están forzando y provocando uno tras otro los conflictos. La frase de que os dé de comer la República es algo más que una frase, es una actitud que está demostrando la patronal en muchos conflictos, ¿no? Y todos están preparándose para el golpe. Cuando la República ya estaba cociéndose para hacer la reforma agraria, se quitaron del medio, no sembraron nada, ni nada, todo, no daban trabajo. Entonces el alcalde que había aquí, pues decía, pues hay que ir al campo, no trayéndose más de 25 pesetas, podéis traer todo lo que quiera, olivo, lo que sea, para darle de comer a vuestros hijos. Los propios campesinos en todo momento están interesados en que se haga todo legalmente, que vayan los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria por delante siempre, que establezcan que todo se haga con papeles en los ayuntamientos. Precisamente eso, ese deseo de que fuera así, es lo que ponía malo a la derecha, porque la derecha observaba que lo estaban haciendo de una manera en la que ni siquiera podían decir que venga la Guardia Civil porque mira cómo está esto. El 1 de mayo del 36 fue un día de fiesta tremendo. La gente salieron a la calle y se fueron de paseo aquel día todo a la Fuente de la Reina. Y ahí iban con banderas y ahí iban con demostraciones. La muchacha lo que hacía eso, una bordaba bandera, otra llevaba otra cosa. Yo con mi tía me acuerdo de haberme llevado allí a la Fuente de la Reina. Consideran que el 1 de mayo es una
un día de fiesta y de celebración, porque ya empiezan a conseguir mejoras sociales y les dicen, si no trabajan nuestros maridos en los campos, no vamos nosotros a trabajar a vuestras casas. La Joaquina, no, una muchacha más inocente, no está visto. ¿Qué le pasará a la Joaquina? ¿Qué le pasará? Y ahora venimos a ver que pasa una manifestación. Dice, y ahí va ella con su bandera. Dice, ya está, por eso no viene. El golpe es cuestión de fechas, es cuestión de momentos. Pero claro, el golpe se retrasa porque gana la derecha las elecciones. Y cuando gana la derecha las elecciones es cuando se ve con claridad lo que la derecha va a hacer con la República. Ahí es donde se ve bien, cuando se desmonta todo lo que la República había empezado a conseguir, empezando por la paralización de la reforma agraria. Y entonces no hace falta golpe militar ninguno. El problema vino después, cuando las elecciones de febrero del 36 ya pierden el poder con el Frente Popular, y entonces ya solamente es cuestión de fechas, de que eso no puede seguir así y tienen que invertirlo. No pueden, por la vía electoral no pueden, por lo cual ya se despreocupan completamente de lo que sería un comportamiento democrático, por la vía democrática intentarlo, y ya pues van todos llamando a la puerta, a la gran puerta que existe, que es el ejército. Lo que me acuerdo fijamente, que aquella tarde ya escureciendo, estábamos en la puerta de la calle con una mantilla allí sentado todo en el suelo. Y cuando de buena primera ya casi de noche, venía la gente corriendo. Sí, yo me acuerdo de que estábamos en la velada, una fiesta que había que le decían la velada, ya la han quitado. Y allí pegaron unas pocas voces y todo el mundo a la casa del pueblo y todos salimos corriendo. Vamos, cada uno a su casa y el que es político pues se fue a la casa del pueblo. Yo estaba dentro de la puerta y mi madre los dos dentro de la puerta. Y ahí tocó el hijo de Gavira, que era alcalde, un hijo de Gavira que, vamos, su padre era alcalde. Corriendo por la calle mismo en Tabajo, y le dije a mi madre, ¿qué pasa? Dije, nada, métele para adentro, no pasa nada. Estaba trabajando en el campo cuando estalló el movimiento del 36, y entonces fueron unos delegados de Écija y le dijo a los que estaban allí que tenían que venir a Fuente y entonces agarraron y se vinieron. Entonces venía la gente corriendo diciendo que están pegando tiros en la feria, Y ya mis padres, venga, todos para adentro. Y entonces llegaron ahí a una finca que le dicen La Poñuela, llegaron con un casillo 2. Y el dueño de la finca le dijo no irse todavía hasta que no sea de noche porque Fuente está, que cuanto que lleguéis allí os van a coger. Entonces ahí cuando ya oscureció, pues pillaron y vinieron a Fuente. Ya hemos metido todos para adentro y ya desde ese momento ya en la calle ni la vimos nada más siempre encerrado. Y con mucho susto mi abuela y mi madre salían a comprar y esas cosas. Mi padre, como parecía él que no le había hecho daño a nadie, pues se quería presentar aquella noche. Y entonces los mismos compañeros suyos le dijeron, no te presentes hasta mañana a ver lo que esto queda. Y al otro día por la mañana ya vinieron en busca de él. Y a eso de la media tarde, ya del día 18, ya se habían escuchado rumores del golpe y que en Sevilla pues estaba triunfando. La gente concienciada pues se va a la casa del pueblo porque allí tenían radio. En Sevilla el golpe se produce el 18 de julio, sobre las 2 de la tarde cuando salen a la calle y ya dictan el bando, y el 11 de septiembre del 36 ya ha acabado todo. Es decir, que Sevilla prácticamente no vive la guerra, ¿no? Sevilla casi todo es golpe, sublevación, ¿no? Y se hace muy pronto con toda la provincia. Una vez que se produce el golpe militar, hay una zona donde el golpe se impone en poco tiempo, desde los pocos días, como en el caso de Sevilla, hasta unas cuantas semanas o en un plazo breve de 1 mes, 2 meses. Entonces, bueno, en esa situación se encuentra prácticamente más de medio país, donde no hay guerra ninguna.
Simplemente se produce el golpe, triunfa en poco tiempo, triunfa a pesar de que en todo sitio, salvo el caso excepcional de Navarra, se produce un rechazo al golpe. En Sevilla, como ocurre también en todo el suroeste español, muy pronto hay una variación de criterios. O sea, en los primeros días se está llevando a cabo unas represalias, digamos, las que son inherentes a la forma de comportarse los militares. Los militares no saben comportarse sin causar víctimas colaterales. Todavía no lo han demostrado. Y entonces, en aquellos tiempos menos, ¿no? Pero llega un momento, el día 23 de julio, 5 días después del golpe, en que todo cambia. Es justo cuando ellos tienen la clara conciencia y han tomado una gran información directa por sus propios medios de que el golpe ha fracasado en el resto del país, sobre todo en las ciudades más importantes, empezando por la capital, y además se están encontrando algo que a priori no contaban con ello, que era una resistencia importante. Los trabajadores se les están oponiendo, con las escopetas, con lo que tengan, pero se les están oponiendo. Paco Ávila salió con una escopeta de casa y por la carrera iba a la compañía de teléfono a llamar por teléfono a Sevilla, a ver qué pasaba, a ver qué estaba pasando. Se cruzó con el brigada Martín Conde. Martín Conde le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada. Entonces el hombre le entregó lo que había, una escopeta de casa. Ahí cambia todo, y ese bando de guerra que habían dictado el día 18 se echa a un lado, se deja aparte y se empiezan a dictar bandos de guerra llamando directamente a eliminar a la gente sin juicio. Esos son los verdaderos bandos de guerra, las verdaderas órdenes que configuran lo que va a ser ya, a partir de entonces, un gran crimen de guerra. La guerra realmente, lo que llamamos guerra con frentes, con batallas, con ejércitos, realmente solo se produce una vez que fracasa el intento de tomar Madrid en noviembre del 36, el 7 de noviembre. Lo único que existe en esa gran extensión del país que es la zona ocupada ha sido el golpe militar y la represión, que es un fenómeno inmediato y que va asociado al golpe militar. Es consustancial una cosa a otra, el golpe militar y la represión inmediata. Esa es la matanza que se lleva a cabo y que va permitiendo que se ocupen inmediatamente los pueblos, porque la gente, a medida que van avanzando, cada vez tienen menos resistencia y cada vez están huyendo más. En aquella fecha de la provincia de Sevilla huyen más de 30.000 personas, entre 30 y 40.000 personas. En septiembre del 38, 2 años después, todavía quedaban fuera de Sevilla 23.000 huidos, fichados, 23.000 huidos. Imaginemos los que se fueron al principio, más o menos cuando la mayoría volvió después de la caída de Málaga, ¿no? La gente huye, la gente, entre lo que vienen escuchando que está ocurriendo y el hecho de que algunos han llegado a ver lo que viene, ¿no? Las columnas esas inmensas, ¿no? Bueno, pues se quitan del medio, ¿no? Y claro, se quitan del medio y en aquel momento les resulta impensable que el hecho de que se queden en el pueblo o su familia va a ser un problema. Y efectivamente, tanto en las ciudades como en los pueblos, hay gente que el ansia de venganza esa que existe se compensa ante la frustración de la huida de gente marcada y gente notoria de izquierda, pues se compensa deteniendo a algún familiar, ¿no? A los padres, a la mujer o a los hermanos o a los hijos, deteniéndolo, y en algunos casos no ya solo deteniéndolo, sino que los detienen y en algunos casos pues sencillamente los matan. De madrugada se escucharon tiros y curiosamente esos tiros que habían sido dados desde fuera por la Guardia Civil, que había venido destacamentos de fuera, habían disparado sobre la fachada de la casa del pueblo. Le dieron a la acometida eléctrica y entonces dejaron sin luz la casa del pueblo. Algunos se asustaron y se fueron por la parte de atrás, por la calle Pozo Santo, saltando las tapias y tal, ¿no? El resto se quedó allí.
Sin embargo, en muchos pueblos no hay huidos, o muy pocos huidos. Es el caso de Fuentes, por ejemplo. En Fuente, Andalucía, la Guardia Civil tenía registrado a 22 huidos. ¿Y por qué no huye la gente de Fuente? Pues como en tantos otros, porque en Fuentes no ha pasado nada. Fuentes, los llamados días del dominio rojo, o los días rojos, como los llamaban, los que transcurrieron desde el golpe militar hasta que el pueblo fue liberado, como decían ellos, ¿no? En Fuentes no existieron, fueron unas horas. A la mañana siguiente, ya día 19, los concejales y un grupo se fueron al ayuntamiento y allí se constituyeron en asamblea permanente. Al día siguiente, por la mañana, después de esa asamblea, la Guardia Civil rodea la plaza, entonces Plaza de la República, que es la plaza del ayuntamiento. La Guardia Civil la comandaba el brigada Martín Conde y el cabo Moyano, que estaba mientras tanto pues al cargo de las fuerzas que estaban haciendo rondas volantes por el pueblo. Y este hombre, por la Guardia Civil, que empieza a concentrarse en Fuente, que vienen los de Cañada, los de la Antejuela, los de la Luisiana y tal, pues organiza su golpe, se subleva, se va al ayuntamiento, se hace con él y un poco más tarde con la Casa del Pueblo. Detiene a todo el que le parece, a todos los que pudo, y de Fuente se escapó muy poca gente. Pero además había muy pocos motivos para escaparse, porque ¿qué ha hecho la gente? Toda esta gente fueron encarcelados junto con todos los que se habían quedado en la Casa del Pueblo. Más, posteriormente, todas las batidas y redadas de esas rondas volantes que se formaron con miembros de la Guardia Civil, de la Falange y de la Guardia Cívica. Una vez que ellos se van haciendo los sublevados con los pueblos, es donde se ve con toda claridad, con toda nitidez, los objetivos que está persiguiendo el golpe. Y los objetivos son eliminar al adversario y a las instituciones de la República. Eso queda muy claro desde primera hora. Y eso sí se ve en todos los pueblos de la provincia de Sevilla, independientemente de que haya ocurrido algo o no haya ocurrido algo. Porque después la historia se va a contar según convenga. Ya se han formado esos grupos, esas rondas volantes. Ahí el cabo Moyano tiene una participación importante, pues es que él coordina todos estos temas, bajo el mando del brigada Martín Conde, como es lógico. Y lo que hacen en estos grupos es salir a tomar pueblos limítrofes. Entonces, durante los días siguientes, lo que hacen es unos grupos dando redadas por los campos y otros apoyando a los que se han levantado en La Campana, Cañada del Rosal, Lora del Río, Peñaflor. Pero en Fuente de Andalucía es uno de esos pueblos de Sevilla, la mayoría, más de 70, donde no ocurrió absolutamente nada y donde no hay nada que contar. No se puede decir los rojos mataron, los rojos incendiaron. Allí no se le puso la mano encima a nadie, no se expolió a nadie, no se detuvo a nadie, no se hizo nada, absolutamente nada. En Fuentes el golpe militar lo tuvo clarísimo. Si conquistaban Fuentes, que estaba entre Écija y Carmona, ¿vale?, quedaba la campiña conquistada. Esto es un informe que hizo la Auditoría de Guerra, ¿no?, para los servicios de propaganda. Fuentes de Andalucía tiene 4 líneas. Dice que es un pueblo de 7.500 habitantes a 58 kilómetros de distancia de la capital y que se sumó al movimiento nacional el mismo 18 de julio del 36, merced a la patriótica conducta desplegada por el brigada de la Guardia Civil don Francisco Martín Conde y fuerzas a sus órdenes. Eso es Fuente de Andalucía. Si nos vamos a la causa general, que es el gran proceso que hizo el franquismo en todos los pueblos de España después de terminar la guerra, pues si nos vamos a Fuente de Andalucía, como en tantos pueblos, ¿no?, vemos que los estadillos están en blanco, porque no se pudo poner nada. Entonces, ¿qué razones hay, ¿no?, para que se lleve a cabo una represión de más de 100 personas, ¿no?, de más de 100 personas, ¿no?, en un pueblo de 7.000 habitantes? Eso es una salvajada. ¿Cuáles son las razones? Vuelvo atrás. Las razones son el objetivo de acabar, de eliminar a los adversarios políticos y a las instituciones, empezando por su alcalde, que es el primero que asesinan en Fuentes.
a José Ruiz, y el segundo, el primer teniente de alcalde, a Francisco Ávila. Fuentes, por eso es un ejemplo de lo que, como tantos otros pueblos, porque el guión se cumple. 3 concejales más un militante del PC que no era concejal. Esos 4 fueron los primeros que fusilaron el mismo día 25 de julio. Y una vez que han quitado, barrido las instituciones, han nombrado una gestora con los derechistas del pueblo, que sin necesidad de votos de ninguna clase, porque luego ya hasta el 79 no hubo otra votación, te nombran a Conde Erce, a Luis Conde Erce, ¿no? Alcalde, tal y cual, que luego hubo que quitarlos, como la mayoría, ellos mismos se quitaron. Unos hicieron de todo y cambiaron inmediatamente, ¿no? Uno detrás de otro. Se lucraba, como todos ellos, trataban de lucrarse y se peleaban entre ellos también, pues para conseguir el botín. Fue un momento propicio para que gente con poder, cualquier comandante militar de cualquier sitio, ¿no? Los alcaldes, gente, el jefe de falange, bueno, pues mira, ahí hubo una serie de expropiaciones espontáneas, de saqueos, todas las casas de los dirigentes de izquierda se saquean automáticamente y todo se tira a la calle y cada uno coge lo que puede, y en algunos casos se producen subastas donde se venden las cosas porque se les pedía que mandaran dinero. Se producen subastas, pero claro, aquello, se supone que la Guardia Civil era la que tenía que llevar el control de lo que se sacaba y lo que no se sacaba, pero bueno, aquello es otro problema, y allí los impuestos revolucionarios que cobraban esta gente de falange a todo el mundo dan lugar a expedientes que se conservan en los archivos militares. ¿Por qué? Pues porque se quedaban con dinero. Además, claro, cuando pedían dinero, no es que pidieran dinero, en realidad lo que estaban es amenazando a mucha gente. Había por lo menos 3, un vizconde, un tal Pepe Soto, otro Alejandre. Ellos estaban arruinados todos, estaban arruinados porque no querían trabajar, tenían poco, lo que tenían no era mucho y tenían que trabajar y ellos no querían, lo que querían esclavos y progresarse. Entonces cuando dieron el golpe de Estado, pues enriquecieron todo. Entonces, bueno, tuvieron como la espuma. Se produce un gran saqueo de todo, ¿no? De propiedades, de animales. Al que poco tiene, pues poco les quitan. Pueden quitar el burrillo con el que trabajaba o cualquier cosa que tuviera acumulada, porque es la época de la cosecha, cuando se produce todo aquello en verano. ¿Y qué hacen? Bueno, pues se quedan con las cosechas y las van quedándose para ellos, utilizan los camiones militares para transportar el grano a donde a ellos les interesa. Bueno, es un gran saqueo, ¿no? Mi abuelo tenía un caballo, porque eran limpiadores, limpiaban los olivos, y se llevaron el caballo, se llevaron las hachas, se llevaron los calabozos, las hoces, lo dejaron sin nada. Porque había mucho entre gente que tenía algunas tierras y ya había también varios. Y a eso de izquierda le quitaron la tierra y le hicieron ferrería. Luego también le quitaron todas las bestias que había, dejaron a la gente sin bestia ninguna, ni poder hacer nada. Y así empieza este nuevo amanecer, ¿no? En Fuente, dejando en fosas comunes a 116 cadáveres según las cifras oficiales. Cifras que jamás las hemos creído hasta que no las hemos investigado, porque las investigaciones nos demuestran siempre que hay más. O sea, y todavía las metió en la cárcel. A mí no me podía sujetar nadie, ni la Guardia Civil, ni nadie, yo todo lo recuerdo. Porque es que yo tenía que ver a mi padre, que mi padre estaba allí. Y ya cuando lo quitaron todo, pues vine yo, le dije, fui yo a la cárcel. Papá, dice, mira, dile a mamá que me traiga de comer, que tengo mucha hambre. Tenía hambre, pero yo venía tan contenta y mi madre estaba a revolver del ayuntamiento. Digo, mamá, que papá quiere que le traiga de comer. Dice, pues por tonto que no le voy a llevar de comer. Contestó mi madre, mentira, después le llevó. A mi padre lo habían matado y después mataron a mi madre. Mataron a mi abuela, mataron a mi tía, que yo es que no comprendo
porque yo comprendo, no es que uno se conforme con la muerte de nadie, pero él estaba defendiendo una cosa que siempre los dos de estos no ganan, unos ganan y otros pierden. Él perdió, pero bueno, lo mataron. Pero lo que no se comprende es que mataran a la suegra, mataran a la cuñada y mataran a mi madre, vamos, que es que mataron a toda la familia. Estaba yo con mi madre porque mis hermanos estaban, uno estaba con Dios con un paja, le llevó 2 años. El otro fue para Huío y se salvó porque estaba, vamos, que fue huido. Y a mi madre, pues, como mi hermano escapó y el otro fue para otro lado y todo, cada uno, pues yo con mi madre estaba en la casa y presentaron ya mi casa a las 1 de la noche, 3 municipales, y venían 2 mujeres ya trayendo mujeres para arriba. Y cuando llegaron a mi casa, pues tomaron mi puerta y ya salí yo, mi madre, yo llorando y mi madre también llorando, y nada, y la llevaron las 3 para arriba. Cuando vinieron por ella para llevársela para matarla, estaba acostado con ella uno que tenía con 8 años, el más chico. Y le dijo ella, bueno, ¿y mis hijos tan chicos? ¿Y qué van a hacer de ellos? Porque ya sabía dónde iba. Y dice, bueno, y cuando te ibas a la casa del pueblo no pensaba dónde los dejaba. Vamos, yo me supongo que si mi padre era político, acompañaría a mi padre según a un mitin, a las cosas que había antes. Yo no sé si había tanto como ahora, pero que la acompañara. Pero que bueno, esta ira y esta cosa, y después a mi padre de la manera que lo mataron, porque es que a mi padre no fue una persona que dijeran, bueno, pues ahí te pone, vamos a suponer, en la fosa, te mato, venga, no. A mi padre lo descuartizaron todo. Le cortaron las manos, le sacaron los ojos, le cortaron los testículos, todo vivo. Lo mataron unos dicen entre Marchena y Écija, y otros dicen entre Cañada y Écija. Por ahí está. 3 mujeres que llevaron, mi madre y la suegra. Aquella noche, a la 1 de la noche era justita, a la 1 de la noche. Pues la mataron, pero no se supo ni quién, ni dónde, ni... Desapareció y no supieron nunca dónde fue su cuerpo a parar. Cuando a mi padre lo mataron, a ella la metieron en la cárcel. Entonces, como ella iba embarazada de casi de 8 meses ya, para tener crío, pues se puso mala. Había aquí un médico que iba a la cárcel a ver a mi madre, y entonces el médico le decía a Carmen, tú no sueltes nunca a tu niña, que como sueltes a tu niña la pierdes. Tú, venga quien venga, tú a tu niña la coges, que no se la vayan a llevar. Que cuando se lleven a tu niña, te llevan a ti y no la vas a ver más. Pero mi padre lo mataron y por lo que dicen, le pesaron también, que le pesaron, después le pesaron lo que hicieron y eso. Pero vamos, después de conejo ido para la madriguera. Al alcalde y al primer alcalde y a mi padre. Total, pero claro, al ponerse mi madre mala, pues la metieron ahí, en el convento, que era un hospital entonces también, y ahí estuvo, pues no sé cuánto tiempo, pero vamos, ahí en el convento estuve yo con ella, porque ahí en el convento me metieron a mí. Y a mía no se la lleváis, a mía no se la lleváis. Señora, ¿qué asustáis? Cuando vaya mía, voy yo. La mataron también a la madre. En aquella calle decía mi madre que pusieron una ametralladora mirando para abajo. Aquello fue el colmo de las cosas que hicieron. De 8 meses que estaba ya, que dice que la llevaron al cementerio, un cementerio viejo que hay aquí, la llevaron y claro, la mataron y él estaba ya tendida en la fosa y el crío dando saltos. Entonces iba a un entierro y Corrillo, que era el enterrado,
pues tuvo que tirarle, como todos los criminales estos tenían armas, pues al crío le tuvo que disparar en la barriga para que la gente que venían al entierro ese no vieran lo que allí había. La mataron por mi hermano estaba apuntado al Partido Comunista y iba a pelear, que no peleó nada, con uno de derecha aquí, que era un coraje malo. Y mi hermano le habló más claro, le dijo, y lo tenía ya cogido, que vamos, que lo pilla, mi madre pagó por ella. Por él. Lo que pasó mi madre cuando le dijeron que el desayuno que había tomado era fuerte, que no llevaba ni zapatos, había ido descalzo. Hicieron de todo. Yo no sé lo que pasó, que yo qué sé. No se conocía a nadie. Los obreros, los compañeros, decía mi padre, que eran más malos que los señoritos, porque los señoritos se fueron todas de villa y dejaron a los encargados ahí hacer lo que quieran. Me acuerdo que el día que me sacaron a mi padre para matarlo, pues le obligaban a poner una bandera española en todas las casas, en todos los balcones, pero en todas las casas. Y mi madre, cuando vino de la cárcel, le pegó un tirón a la bandera que tenía puesto, que era por obligatoria, vamos, a todo el mundo, y le pegó un tirón. Y en aquel momento pasó un falangista y le dijo: Pepa, que te vamos a hacer igual que tu marido. Y mi madre dice: pues venga, llévame y me lo hace igual. Eso me acuerdo, no me olvida nunca. También había dos camiones, uno ahí del paseíto, y uno que tenía que oda. Y dos camiones había, y todas las noches salían los dos camiones cargados, todas las noches. Pasaban 4, 5, 6 de estos falangistas, dando mucho ruido por la calle, todo el mundo ha cagado, porque lo cogían, se lo llevaban, de día llenaban la cárcel, y de noche la vaciaban. Los falangistas eran, y andaban a caballo, andaban cuadrillas todos los días, salían todas las cuadrillas a caballo buscando a la gente por los trigos, buscando la gente por el campo, y el que lo veía ahí, va el tiro allí, lo dejaba. Los falangistas detienen y torturan y roban y saquean y matan, pero bajo las órdenes de un comandante militar. La represión fue dirigida, organizada, alentada y amparada por los militares que se sublevaron. Los otros son los lacayos, los sicarios, las fuerzas que apoyaron la sublevación. Pero la jerarquía no se rompió jamás y las órdenes vinieron siempre de los militares. En esa estructura, al contrario de lo que se suele plantear siempre, los grupos paramilitares como Falange, como el Requeté, como la Guardia Cívica, constituyen un apartado, por así decirlo, secundario, en el sentido de que ellos simplemente obedecen lo que se les dice que hagan. La Falange se montó sobre la marcha y la Falange se montó fundamentalmente con los derechistas de siempre, los de Acción Popular, los de la CEDA, los del Partido Agrario, eso era la gran mayoría de Falange, aunque luego se quisieran presentar en muchos sitios como una nueva savia, falso. La mayoría de los pueblos, la derecha, fue la que le dio fuerza y forma a Falange, porque Falange no existía. La gente lo que ve es a Falange o lo que ve es al Requeté, pero lo que no ve la gente es quién está detrás de aquello y quiénes son los que están dando las órdenes y quiénes son los que llevan la documentación y quiénes son los que llevan las directrices. La Falange simplemente, pues, se le ordena detener a este y lo detiene, se le ordena llevar al cementerio al otro y lo lleva, forman las escuadrillas de ejecución, que son ellos los que las forman, los colocan a su frente, se encargan ellos de todas esas tareas, se hacen famosos por eso. Eso lo sabían los jefes de Falange, lo sabía todo el mundo, que las tareas sucias estaban cumpliéndolas esta gente, aunque también en los piquetes y en toda la represión colaboran la Guardia Civil y colabora también el Ejército. Se tuvo una información detallada desde el primer momento de todo lo que estaba ocurriendo. Eso ahora que tenemos tantas dificultades para saber lo que pasó es porque quitaron los papeles del medio. Pero sabemos cómo eran esos papeles y a dónde se enviaban y cómo se recibían y cómo se contestaban. Eso lo conocemos ya hoy todo. Se hizo una información detallada y las comandancias militares
daban sus partes de novedades diarios, con todas las incidencias. Y si se le había aplicado el bando de guerra, que era como se decía, asesinar a 4 personas, se comunicaba que fulanito, menganito, ¿y dónde? ¿Y dónde? Ellos tenían toda la información. Y se estaba creando con ese movimiento que la gente no veía por dentro, la gente no veía los papeles, la gente veía los efectos por fuera, ¿no? Lo que se estaba generando con ese comportamiento, cuando ya el pueblo estaba ocupado, y ahí no había guerra ninguna, sencillamente era terror. ¿Y por qué se genera el terror? Porque no se conoce ninguna dictadura en ningún país del mundo que se pueda sostener sin el terror. Tenemos, bueno, la represión que afecta desde un principio, ¿no?, a los cargos políticos, a los cargos sindicales, a toda la gente que ha tenido una relación estrecha con la experiencia republicana, desde ese nivel de concejales, de alcaldes, etcétera, ¿no? Y también a otro nivel, que es simplemente la gente que ha colaborado con la experiencia republicana, pues participando en lo que fue la reforma agraria, sumándose a las experiencias que han existido a nivel social, participando en los ateneos, participando en fin, lo que ha sido la vida política intensa de los 5 años republicanos, ¿no? El hecho de las intenciones, ¿no?, de lo que quieren hacer, lo demuestran también en dos factores. Se demuestra muy pronto en 2 factores. Uno, que toda esta matanza, ¿no?, del verano y del otoño de 1936 no existe oficialmente. No existe porque no la inscriben en el registro civil. No inscriben a nadie, absolutamente a nadie. A nadie. Y a su vez, las pruebas del delito, que son los cadáveres, los llevan a fosas comunes con paletadas de cal. Esa es la constante en toda la provincia de Sevilla. Y la represión ahí, claro, cubre un espectro amplísimo que comienza de inmediato. Eso igual aquí en el suroeste que en Galicia, la criba esa comienza de inmediato, siempre y en todo momento controlada por la autoridad militar. Sencillamente que ya está escrito, o sea, que no es que en Fuentes se aplicara una norma distinta. En Fuentes se aplica la norma que determina Mola, que es el ideólogo de la conspiración y del golpe, donde tiene escrito en su diario y en su estrategia del golpe que hay que arrasar y que hay que diezmar la población en una cantidad determinada e imponer el terror. ¿Quiere eso decir que estaban llevando a cabo una política con unos objetivos claros de eliminación del adversario y a su vez una política clara de ocultar lo que se estaba haciendo? Para eso hacía falta también crear una historia. Y la historia la crea siempre el que gana. Es el que deja constancia de cómo han sido los hechos, ¿no?, porque el otro no tiene posibilidad. Y a partir de ahí empezaron a contar su historia, ¿no? La de Fuentes es una de ellas. Hay una complicidad evidente, y es la de la Iglesia. La Iglesia es, junto con los militares, los grandes protagonistas del asunto, Y dentro del resultado final, la Iglesia es la gran beneficiaria junto pues con los terratenientes o con los dueños de los cortijos. Y luego también teníamos aquí un cura párroco que fue lo suyo, que era de 12 que eran comités, de los que ejecutaban, el cura párroco era uno de ellos. El que decía, pues hay que matar a este, hay que matar al otro, que es un comunista, que esté así, que esté asado. Ahí hay una participación masiva de curas que oscilan desde apoyar lo que se está haciendo, incluso de inducir ciertos casos de represión. Hay casos que conocemos donde está claro que el cura es el que orienta a que el maestro o la maestra tiene que desaparecer, por el odio que le tenían a gente que había sacado de la escuela toda la cuestión religiosa, eran abiertamente laicos, etc. Y curas incluso que se implican directamente en la represión, no ya
solo digo cuando los mandan a confesar, a la gente que van a matar, cosa que eso asumen casi todos, ¿no? Como una buena tarea, una buena... Sino curas que hay casos aquí en Sevilla, hay casos en Huelva, hay casos en Badajoz también, de curas trabucaires, curas de estos de pistolón en mano y gente que participa en la represión, directamente ellos, ¿no? Agustiana, ves usted para atrás que tu hija ya no está aquí. ¿Dónde está? Se la han llevado por ahí, pero vamos, se la han llevado lejos, que cualquier día vendrá. Ahora es que no puede verla. No puede verla, que es lo que hicieron, fusilarla, abusar de ella, abusaron de todas. Luego por las mañanas aparecían a ellos ya de madrugada por el pueblo con el camión y los fusiles esos, las bragas y las cosas enganchadas, arriba como trofeo. Las mujeres nuevas, ahí en el Aguaucho, tengo que leer el Aguaucho allí las llevaban y abusaban de ellas y ahora las mataban y venían con las bragas por los caballos, cantando caras por los hijos putas, que los vi yo en la esquina, por la carrera que entraron, y los hijos putas con la bandera esa, con las bragas, caras con la camisa nueva. Había una allí en la calle Aurora, que era muy guapa, muy bonita, y fueron por ella. Y dice que por alrededor el patio tenía un pozo, y ella por alrededor del pozo dando vueltas. ¡Ay, mamá, que no me voy! ¡Ay, mamá, que no me voy! ¡Ay, mamá, que me van a matar! No, hija, corre, ve. Vas con el primito, vas con el primito. El primito la mataron, con el primito y todo. El primito fue por ella y el primito la mató. Algunas las conocía porque eran de mi calle, porque por toda la bandera era de mi calle, que era esa que mataron a la madre, al hijo y a ella. La muchacha esa tendría 16, 17 años, no tiene más. Hay un caso en la misma calle donde yo vivía, mataron a tres, una con 14, 16 y 18, a tres hermanos, que eran muy amigas de mi tía. Y otra, que en la otra calle más para allá, que se llama Julia Miranda Flores, me parece que. Esa era también prima de mi tía, también la mataron. En un principio, la represión va dirigida a los hombres, ¿no? A los responsables políticos, ¿no? Pero muy pronto esa represión deriva hacia las mujeres. Por un lado, por lo que estamos diciendo de que había casos abiertamente señalados que saben perfectamente a quién están matando, ¿no? A la maestra de un pueblo, a la que son multitud de localidades donde ha quedado recuerdo de todas las mujeres que se implican en el 1 de mayo, las banderas bordadas. Eso es ya una cosa que a medida que hemos ido investigando, todas las mujeres que se implican en lo del bordado de la bandera acaban con problemas. Pueden librarse porque haya alguien que las saque del sitio inoportuno, pero muchas de ellas lo acaban pagando bien por supuesto, con los castigos habituales del rapado del cabello, del purgante, todo este tipo de cosas, ¿no? O incluso mucho peor, abiertamente de asesinarlas, ¿no? Cuando se ejercía un acto de este tipo, se enviaba por una parte a las mujeres, al resto de las mujeres, la información de que tuvieran cuidado, es decir, tenía un carácter obviamente ejemplarizante. A los hombres de esas mujeres, a los maridos, a los hermanos, a los esposos, se les enviaba también un mensaje importante que era que los vencedores eran temibles porque eran capaces de ejercer violencia sin pararse en nada. Es decir, el asunto de los derechos humanos, el asunto en la frontera de la cosificación y de la deshumanización del enemigo realmente llegaba hasta sus últimos confines, ¿no? Entonces los hombres además se sentían humillados por esos gestos, por esos actos de humillación que se cometían con sus mujeres. Y en realidad para el resto de la población se trataba de la imposición de un sistema a través del terror, que efectivamente es un sistema que no conoce, no cuenta con elementos racionales, sino que se trata de la irracionalidad y de la arbitrariedad como dos elementos básicos para funcionar. Entonces el terror funciona en esos términos y tiene una gran
tiene una gran efectividad desde el punto de vista de la imposición y del mantenimiento de la población en la sumisión. Si los vencedores pretendían hacer daño a la sociedad para que ésta no volviera a levantarse sobre sus reivindicaciones, ¿cómo lo hacen? Masacrando a la población más débil, a la que se suponía que era la población más débil, a las mujeres. Es una forma del vencedor para tener controlada la población. Las mujeres habían traspasado de alguna manera una frontera, entonces para castigarlas hay que definirlas como transgresoras y hay que definirlas como peligrosas, pero lo de definirlas como peligrosas para el nuevo régimen y para la Nueva España era algo verdaderamente retórico, porque la peligrosidad, los actos en los que se basaba esa catalogación de peligrosas eran actos tan simples, tan sencillos, tan inocuos a veces, como haber participado en una manifestación, como haber dicho en público lo que se pensaba sobre la situación política, haberse quejado de las condiciones de vida de su familia, de las condiciones de escasez, de miseria y de la violencia que supone mantener a la población en ese estado de miseria, ¿no? Que también es otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, una vez que se les define como peligrosas, se les castiga con una amplificación del mensaje que supone el castigo. El hecho es que hay 25 mujeres que asesinaron en Fuente. Si fueron todas juntas o por separado. En un grupo, eso no podemos precisarlo. La memoria oral nos dice que en un camión llevaron al aguabucho, ¿no? Y que hicieron esas perrerías. ¿Que lo hicieron o no? No podemos probarlo porque no hay testigos. Pero sí sabemos que se hacía. Y lo sabemos cuando encontramos sus propios papeles. No a veces en un pueblo, pero sí de otro. Había otra funcionalidad y es que cuando estas familias llegaba el castigo a las madres, llegaba el castigo a las mujeres, los maridos en muchas ocasiones estaban ya muertos, estaban huidos, estaban escondidos, estaban en las cárceles. Entonces las mujeres representaban el único sustento para sus familias, porque había hijos, había sobrinos, había padres ancianos que estaban al cargo y al cuidado de esas mujeres, y entonces eso ampliaba de alguna manera y mantenía a las familias en situación de labilidad y de debilidad social. Entonces esto amplificaba el efecto de la represión. Han asesinado a 25 mujeres en Fuente. ¿Qué explicación tiene? Pues ¿qué explicación tiene que mataran a 26 en Villanueva del Río Minas? ¿O qué explicación tiene, ¿no?, que mataran en Aral a 29? ¿O 24 en Paradas? ¿O 23 en Morón? ¿Qué explicación tiene? Tendremos que buscar una explicación en cada pueblo para ir encontrando, ¿no?, por qué matan a esas mujeres. El poder llega a un punto en el que se ejerce sobre los cuerpos y ese es el momento en el que es absolutamente efectivo y en el que se puede, porque efectivamente se puede visualizar. Entonces, en ese proceso en el que el poder se hace carne, es en el que justamente se utiliza a las mujeres, porque se hace evidente el poder de los vencedores a través de esa sumisión y de ese control sobre el cuerpo de las mujeres. El que se ponga a buscar causas se volverá loco, porque la causa es la barbarie fascista, que es igual en Fuente de Andalucía que en Constantina. Es igual que en Fuentes incluso siempre hay el que llega a pensar, como suele ocurrir en muchos pueblos, que si en vez de haber estado el cabo Moyano, que era demasiado, hubiera estado otro, no hubieran matado tanta gente. Esas personas no saben que cada pueblo tiene su Moyano, y su Luis Conde Erce, y su brigada Martín Conde. Esos no faltan en ninguno de los pueblos. La Iglesia Católica lo ejerce de igual manera. De hecho, cuando la Iglesia quiere controlar y mantener o evidenciar el poder social que tiene, lo que hace es intentar controlar el cuerpo de las mujeres. No hay más que referirse a lo que pasa cuando se trata del aborto, cuando se trata del divorcio o cuando se trata de las relaciones sexuales. La Iglesia quiere decir dónde y cuándo y por qué y para qué, y además quiere controlar todo el proceso de la concepción, etc. ¿Por qué? Porque se trata de una manera de ejemplificar y de evidenciar el poder. Hasta el día de la fecha, en la provincia de Sevilla, identificadas, van 503 mujeres
asesinadas por lo que se llama por bando de guerra y 10 ejecutadas por sentencia de consejo de guerra. Una de ellas a garrote vil. O sea, tenemos ahí a 513, ¿no? Y ahora luego tenemos otro grupo de desaparecidas, de suicidadas, estando detenidas, en Carmona, en Sevilla, en varios de suicidios, que nos dicen que son suicidios, pero que actualmente, y tenemos también otras muertas en prisión. Llevamos 552 víctimas identificadas y nos faltan pueblos muy importantes, donde la represión a la mujer fue muy alta, como Constantina, como Guadalcanal, como Pruna. O sea, la cifra no sabemos dónde va a terminar. La Iglesia Católica le presta al régimen y le presta a los represores el discurso en el que fundamentaron una parte de esa represión. El discurso consistía en una ecuación bien sencilla, que era identificar a la buena mujer con la buena cristiana. Por tanto, la ecuación funcionaba también al contrario. Todas aquellas mujeres que no son buenas cristianas no son buenas mujeres. Y esas represalias son lógicas dentro de la lógica brutal con que se estaba actuando, porque no hay nada más que aterre, ¿no?, que el asesinato de mujeres, y más en aquella época. ¿Pero qué han hecho esas mujeres? ¿Qué es lo que han hecho? No te preocupes tanto lo que hayan hecho, sino lo que va a ocurrir a partir del día siguiente. Y cuídate tú, y aquella, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Si son capaces de hacer eso, ya no te preguntas más de lo que volverán a ser capaces. Se repite como un esquema siempre en la misma secuencia de hechos, ¿no? Falangistas, que son los protagonistas, los actores de este ritual de muerte y de violencia, que acampaban por su respeto en las poblaciones recién liberadas, entre comillas, que hacían a las mujeres objeto de esta violencia por el efecto, por los efectos que tenía, porque eran actos de carácter fuertemente simbólico. Y también hay otro elemento común que se repite, y es que si sabemos de eso, lo sabemos por ellos. Porque si no hubieran vuelto al pueblo, como se dice que volvieron con la ropa interior de las mujeres mostrándola después de haberlas matado, o si aquel falangista que se dice que años después se daba con la cabeza contra la pared, por lo visto le debió quedar un rastro de conciencia, ¿no? Y decía lo que hicimos a aquellas mujeres, lo que le hicimos a aquellas mujeres. Si no fuera por ese testimonio de los represores, muchos de estos actos hubieran quedado en el olvido. Pero insisto que por una razón o por otra, para ellos no eran actos que tuvieran que ocultar. La represión afectó a todos, a todas las edades, a todos los estados y a todos los sexos. Y si la mujer hubiera estado más metida, más comprometida políticamente, más le hubiera afectado. Y más mujeres hubieran sido asesinadas, ¿eh? Las hambre que se pasó. Un año que le dijeron el año de las gramas, que íbamos a coger gramas, y nos la pagaba a real kilo, sin comer. Mi padre, el pobrecillo, trabajando, y no llegaba, es que no llegaba ni para comprar pan ni para hacer pan. Mucha hambre. Y viendo a la camacilla y a las herraduras yo, con unas apargatas muy malas y una sardinarenga y un cachopán, es de lo que teníamos. Y hemos pasado mucho. Una vez que venía del campo, cuando los tiempos tan malos que no tenían ni para comer las criaturas, pues traía una saca de cisco en una bicicleta, que es lo que tenía. Una saca muy grande de cisco que hacía, pues claro, lo vendía, pues sacaba 4 pesetillas para poder poner de comer aquel mismo día. Y entrando por Fuente, pues estaba la Guardia Civil en el cruce y lo paró. Dice, ¿qué trae usted ahí? Dice, pues mira, un poco de cisco para calentarnos, le dijo él. Y entonces dice la Guardia Civil, pues llévalo al cuartel. Y llevó el saco de cisco al cuartel y se vino para su casa con las manitas negras de haber estado haciendo el cisco, pero sin nada. Y eso es lo que había. Esa vida horrorosa, porque yo estuve ahí en el convento, que ya a mí me dejaron ahí. Mi tía esta, que vivía aquí en la casa esta, pues no tenían hijos. Y ella me quería a mí
coger como para criarme como una hija suya. Pero que va, no había manera, no, las monjas no la dejaban. Que eso no podía ser porque me iban a criar como ellos. Eso fue un secuestro. De represaliarlo a mis tíos, no lo dejaban y buscándolo siempre. Y mi padre también no lo metieron en la cárcel, pero lo hacían ahí todos los días al cuartel, le daban una paliza y venga, vete para tu casa y mañana a tal hora pues vienes otra vez. Y él iba al cuartel sabiendo a lo que iba. Porque mi tía, cuando iban allí, mi tía no podían hablar, porque siempre había una monja al lado. Y a mí mis tías no me dijeron nada, ni yo supe nada, hasta que no salí. Mi madre enfermó y luego, claro, el mayor tenía 15 años y mi madre era portita trabajando sin poder y todo eso, hasta que luego ya con el tiempo pusieron el auxilio social. A los que le habían matado a nuestros padres nos dieron primero una onza de chocolate y un pedacito de pan. A que mi hermana, que es la mayor, que es 14 años mayor que yo, dice que de niña, y un día sus hermanas de mi abuelo le levantaron la camisa para verle lo que le habían hecho y mi hermana lo vio. Dice, y a mí aquello me se quedó grabado de verle la espalda toda llena de alegría para un lado y para otro, de sangre. Y eso pues es doloroso. Mi hermano es chico, con año y medio que lo dejó, pues hicieron de nosotros lo que quisieron. Pues mi madre pobrecita enfermó y nos llevaban a todos lados, nos vestían de flecha y nosotros de flecha íbamos. Y mi hermano lo llevaron, cientos chicos lo llevaron a un campamento. Estaba allí Lola Olazo, lo decían jefe de principal de Falange entonces. Y cada niño, cada uno se presentaron allí. Yo soy hijo de fulano de tal, y mi hermano dice, yo soy hijo de José Roé Martí, mi padre lo mataron. Y esto y lo otro y para acá. Y entonces Lola Olazo, mi hermano, cuando no vino lo contó, dice, me dio un abrazo, mamá, qué abrazo me dio. Y me dijo, el orgullo más grande que pueda yo tener aquí hoy en día es tenerte a ti con nosotros. Le dijo a mi hermano al chico. Después me cambiaron el nombre, no me pusieron Virtudes como mis padres me tenían en el juzgado. Me pusieron Angelita como Sor Ángela de la Cruz, que son ellas. Y un guardia civil que había aquí, que se bautizó a un hermano mío, porque mis hermanos estaban sin bautizar. Y bautizaron, mi madre nos dijo que lo bautizaran, pero lo bautizaron. Venga, vamos al cementerio. Eso parece que lo estoy viendo, ¿eh? En el último patio que había, pues salíamos todas las niñas a ver el cementerio el día de los difuntos. Pues había dos lápidas que parece que las estoy viendo, con dos faroles muy bonitos, que antes el que tenía dinero se veía, y me decían las monjas, mira Angelita, aquel que está allí es tu padre y tu madre. Me hincaban de rodillas allí y yo rezaba a mi padre y a mi madre. Luego hicieron de nosotros lo que quisieron, hasta que pudieron después el auxilio social. Y allí íbamos un día, nos llevamos mucho tiempo que no pudieron nada, sino un día comíamos, otro día no comíamos. A mí me cogían como el mes de mayo, nada más para decir verso. El mes de María, para decir verso, que yo no sé cómo me metía yo tanta letra aquí, porque es que todos los días un verso tiene tela, ¿eh? Que lo tenía que decir, no leído, de memoria, lo que me han enseñado, a rezar, a coser y a pedir. Porque ahí había niñas internas, que era yo, y había niñas de gente bien que iban a enseñarlas. Pues nosotros con esas personas no nos podíamos juntar. Nosotros éramos, me enseñaron, ya le digo, pero a leer, a cuentas y cosas de esas, nada. La reeducación consistía en una educación religiosa de principio a fin, pero por otra parte estaba la cuestión de
una cierta formación laboral, porque la cuestión estaba en que siempre que ellas mismas, las mismas reeducadas podían, tenían que hacerse cargo de sus gastos en la institución, siempre que podían. Entonces una de las maneras era ponerlas a servir, de manera que las instituciones estas llamadas protectoras lo que hacían era facilitar a las clases, digamos, a las familias de orden, a las clases en las que se había aposentado y se había asentado y cimentado la victoria de los vencedores, mano de obra absolutamente barata para las labores domésticas. Yo mismo fui nada y menos al colegio, porque nos teníamos que ir a los algodones a trabajar, luego a las aceitunas, y claro, tenían que marchar para adelante y no tenían posibilidades de que los niños chicos se quedaran en el colegio para poder comer. Y por un sueldo tenían todos los hijos trabajando, de 10 años para abajo, todos. Entonces pues no íbamos a la escuela porque teníamos que arrimar algo fuera de la casa. Yo no sé ni leer ni sé escribir, no fui ni a la escuela, siquiera, porque si no tenía ni alpargata ni tenía de nada. Por eso, mi padre alfabeto, mi madre también, mi tía que mataron, fusilaron también. Es que entonces nadie sabía nada, ¿no? Estaba formada una cosa para que ellos lo supieran todo. Pues el triunfo de Franco lo que supone, entre otras muchas cosas que supone, es acabar con un estado de cosas que había sido beneficioso para la mayoría de la población, ¿no? O sea que, bueno, ponte a hacer análisis de todo tipo, pero en definitiva, los que salen perdiendo con el cambio, lo que supone el desastre que supone aquello, pues salen perdiendo la mayoría de la gente, las mujeres pasan una situación que ya estaba superada, los trabajadores pasan otra situación, etcétera, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta datos que son terribles, ¿no? Y es la situación económica que existía en la República, los valores económicos que existían en la República solo se llegan a recuperar 20 años después, lo cual te da medida del estado en que entra España a partir del 37, ¿no? Y en Fuentes podemos ver que asesinan como mínimo a 116 personas, pero nunca hemos contado los que se alistan a las milicias cívicas, a las milicias de Falange, los que forman parte de los piquetes que van a detener, los que saquearon y robaron en las casas después de la ocupación, los que torturaron en el cuartel de la Guardia Civil y en el cuartel de Falange, los que formaron los piquetes que llevaban a la gente a Cañada del Rosal para matarlos, ¿no? Todos esos, más los cómplices, los delatores, los chivatos que pulularon y sobraron en todos los pueblos, ¿no? Son la parte del pueblo que soporta una dictadura. La represión fue un problema de tal dimensión y fue tan fuerte todo lo que se hizo, ¿no? Constituye una especie de secreto fundacional de la dictadura y tiene tales ramificaciones y tales complicaciones que yo creo que en todo momento el franquismo fue consciente de que eso había que salvarlo. Porque podía darse el caso de que en un cambio de régimen político lo primero que se iba a plantear son las responsabilidades que existían previas, ¿no? Y de eso eran plenamente conscientes todo el mundo. Entonces, bueno, lo alargan todo lo posible, coincidiendo con la longevidad del dictador, pero observa que lo primero que hacen cuando está todavía, ya se ha muerto el dictador y están ahí preparándose cómo va a ser lo que venga después, lo primero que hacen es, previo a la aprobación de la Constitución, es la ley de amnistía, que en realidad es una ley de autoamnistía, en el sentido de que lo que hace es decir que todo lo que tuvo que ver con ataques a los derechos humanos, etcétera, que todo eso desaparece como que no existe ya nada, se ha borrado el pasado desde el 36 hasta el 77, ¿no? Lo que ocurre es que los archivos, para saber cuántos y quiénes y cómo, se quitaron todos de en medio. Por ejemplo, los archivos de Falange, pues por una orden del ministro Martín Villa del año 79, se quitaron de en medio.
Era una forma de borrar lo que pudiera ocurrir, ¿no?, en aquellos momentos. Igual que en aquellas fechas, los primeros años de la democracia, quitaron de en medio los archivos policiales, desaparecieron los de aquí de Sevilla, los de la Delegación de Orden Público, quitaron de en medio las comandancias militares, entre ellas la comandancia militar de Fuentes y los de la Guardia Civil de Fuentes, y quitaron también los de la Capitanía, los informes de las comandancias militares y su relación con la auditoría y con la Delegación de Orden Público. Lo demás lo guardaron. Lo de operaciones bélicas, todo eso sí, pero los fundamentales se quitó todo eso, y aquí no ha pasado nada. Los cadáveres estaban, no sabían lo del ADN, estaban bajo paletadas de cal en fosas comunes, no hay archivos. Y los registros civiles, ¿qué pasa? Los registros civiles de Fuente Andalucía empezaron a registrar en 1937 y pusieron, ¿a consecuencia de qué ha muerto esa persona? De la guerra. Ponían, de la guerra. Y en Fuente no hubo guerra. Ninguna. Pues así registraron a la gente, una mentira tras otra. Tengo yo ganas de verlo escrito en un papel que ponga afusilado o asesinado o algo, no muerto. Porque yo la primera partida literal que saqué, que ponía fallecieron, estuve hablando hasta con el juez. Vamos, el secretario del juez, porque aquí juez no. Digo, mire usted, es que usted aquí ha habido una confusión, porque mi padre fueron afusilados y es que aquí no lo pone. Me dijo él, señora, es que eso no se puede poner. No me diga usted que eso no se puede poner. O sea, se puede coger una pistola y matar o un fusil y matar medio Fuente. Y ahora con un boli con lo fino que es y poner afusilado no se puede hacer. La premura con la que se da esa ley demuestra lo claro que lo tenían. Igual que la premura que se dan con la confirmación del concordato. La Iglesia sabía perfectamente que mientras más lo dejara, incluso si lo dejaba para que se aprobara, para cuando se aprobara la Constitución, iba a haber problemas. ¿Qué hacen? Pues meterlo cuanto antes, ¿no? Porque es lo que interesa en ese momento. Los protagonistas de aquella fecha han muerto prácticamente todos. Entonces nos vamos a encontrar ¿con qué? Con una escasez enorme de documentación, que es lo que estamos padeciendo, y unos testimonios orales que en muchos casos ni siquiera se han recogido, con lo cual se han perdido. Porque entre todos los testimonios orales puede haber eso, confusiones, alteraciones, de acuerdo, pero también hay datos fundamentales que te ponen en pie hechos que de otra forma no hay posibilidad alguna. Luego, la otra misión que han estado machacando una y otra vez, ¿cuál es? Pues equiparar a los dos bandos, a lo que llaman ellos los dos bandos. Pues sí, la represión fue dura, qué horror de represión, afectó a todos, pobre España, machacándose una a otra. Pero fueron los dos bandos, hubo horrores en los dos bandos, asesinos en los dos bandos, buena gente en los dos bandos. Ese discurso fuertísimo, que además es un discurso de la transición. Es un discurso que se crea en el paso del franquismo a la transición y luego ya el periodo democrático. Y se crea ahí y se consolida y lo que pretende es dar por cerrado el tema. Habrá el que llegue a Fuente y diga, pues lo mismo hicieron unos que otros. Y lo dirá en Fuentes. Y si luego se va a decir, dice, pues lo mismo hicieron unos que otros. Y luego se va a parar. Y lo mismo hicieron unos que otros. Y hay que decirle, no, mire usted, aquí mataron a 274 personas. Y los otros no hicieron nada. Aquí mataron a 250 y los otros no hicieron nada. Y aquí en Fuente mataron a 116 y los otros no hicieron nada. Llevar el origen de la Guerra Civil al 34 tiene un clarísimo propósito y es el de liberar a los golpistas de lo que fue el golpe del 36 y de la represión del 36. No tiene otra intención que esa, ¿no? El que da un golpe militar va a lo que va y sabiendo además que iba a tener mucha oposición, el plan era pues un plan de exterminio. Si queremos ganar y queremos implantar el régimen que queremos hacer, pues evidentemente hay que ser duros. Y eso lo tenían claro y es lo que fueron haciendo desde un principio. Haciendo una corta de cabezas en cada pueblo y luego ya perfeccionándola. Dejaban allí a los retenes que dejaban y a la oligarquía local y ya ellos se encargaban de seguir, ¿no? La historia la estamos viendo ahora aquí abajo. Y aquí no había guerra, aquí no había trincheras, aquí no hubo ejércitos internacionales.
ni brigadas, ni comisarios soviéticos, ni checas. Aquí no hubo nada de eso. Era una guerra de tapias y de cunetas. Porque antes de morir uno me dijo, te voy a decir una cosa que te lo tenía que haber dicho hace ya mucho tiempo. Tu padre está en tal sitio, que lo sepa, que me lo ha dicho a mí el que lo enterró. Y que no tiene pérdida, tiene una mata de esta, una flor de esa grande en lo alto. Y lo sacamos y allí estaba. Dijo 3 calaveras y, vamos, que habían matado 3 y que estaban allí las 3 calaveras. El secreto mejor guardado del franquismo es ese, sus víctimas. Y mientras se generalice, no pasa nada. Pero cuando se concretan abajo y se sacan los nombres y los cadáveres salen de las tumbas y además se dice quién lo mató y por orden de quién. La heroicidad la entienden los hombres en términos de perder la vida en el intento, incluso como el bien más preciado. Las mujeres muy frecuentemente las entienden esa heroicidad en términos de resistencia y en términos de supervivencia, por lo que eso significa para los suyos. La batalla de la memoria, en general, la ganó Franco. En mayoría de la población la ganó Franco. Eso es lógico si estamos hablando de un país que el criminal de guerra más grande, que es Francisco Franco, está en un panteón. Y miles de sus víctimas están en fosas comunes.